Hola, bienvenidos al Laboratorio de Fútbol. Estamos reunidos aquí para platicar sobre la semifinal entre España y Francia. Les quiero comentar aquí, les quiero presentar a mi compañero de set aquí, que es mi hermano Rommel Galo. Rommel es un amplio conocedor del fútbol. Con él desde muy chiquitos ambos íbamos al estadio y tenemos larga experiencia en esto de ver fútbol, de platicar sobre el fútbol y ahora que hay la oportunidad de estos canales, de estos medios de comunicación que nos permiten pues desarrollar nuestras inquietudes, pues entonces estamos tratando de aprovechar este espacio. Vamos a comenzar entonces. Te cedo la palabra, Rommel. Quiero que comences tú haciendo tu enfoque táctico del partido. Hola a todos, es un placer saludarles y pues la idea, como dijo mi hermano, es tratar de compartir con ustedes nuestros puntos de vista, que no necesariamente van a ser lo mismo que los de ustedes, pero eh, tratamos de, de dar lo mejor de sí y de que ustedes pues conozcan nuestra opinión sobre lo que puede pasar o lo que ha pasado eh, durante un partido de fútbol. En este caso, pues estamos con el partido de Francia versus España, eh, partido pues que llamó mucho la atención por la forma como Francia venía jugando, siendo contundente en la mayor parte de los partidos anteriores. Sin embargo, consideramos que en esta ocasión eh, España no le prestó la pelota a Francia. Ese es mi punto de vista y ahí estuvo la clave del gane del equipo español. El fútbol colectivo, eh, la presión sobre el rival para quitarle el balón eh, desde los tres cuartas partes de cancha, eh, haciendo mucha presión en los laterales para evitar las subidas por los extremos y eso creo que desorientó un poco al equipo francés que se encontró un equipo bien parado defensivamente y también tácticamente. Lo consideramos un equipo muy conjuntado y que hizo lo suyo para poder borrar a las figuras del equipo francés. Comparto contigo, Rommel, tu punto de vista. Mira que el esquema táctico de España era 4-1-2-3, usando a Rodri como poste, atrás de los volantes. El de Francia era, o sea, la intención por lo menos de jugar de Francia, pues era un poco diferente, era 4-2-3-1. De entrada, si vos los comparás, pues de entrada podés ver que el esquema de Francia era un poco más defensivo, ¿verdad? Tratando de poblar más el medio campo que España, aunque los dos siempre trataban de que la clave estuviera en la batalla se jugara en el medio campo. Creo que España dominó el medio campo completamente, jugó con mucha dinámica en el medio campo eh, y trató de atacar bastante por las bandas. Sabemos que el ataque por las bandas es muy efectivo. La posición del balón, estoy de acuerdo al 100%, fue la principal arma. Francia pues trató de hacer algo que es consistente con lo que siempre había hecho, que era parar a dos volantes atrás de tres volantes, o sea, y dejar un hombre en punta. Entonces tratar de hacerlo con Tchouaméni y con Rabiot. Desafortunadamente creo que Tchouaméni era un jugador que no venía con una continuidad deseada. Acordate que dejó de jugar varios partidos. Rabiot en el partido se vio condicionado por la tarjeta amarilla que tuvo también temprano, ¿verdad? Entonces eso quizás afectó un poco la situación ahí en el medio campo. Francia trató de atacar por las puntas, tanto con Barcolá como con Dembélé, para ver si ganaban línea de fondo y alimentaban los centros para buscar la jugada en el área con,
con Mbappé, ¿verdad? Y con el otro chico, Ulisses. Pero el punto es aquí que la estrategia fue diseñada de acuerdo a cómo jugaba cada quien. A Francia no lo resultó. O sea, no se pudo llevar a cabo una estrategia que en teoría era buena. ¿Y por qué no se llevó a cabo? Porque el equipo de España supo neutralizarlo, simplemente. España neutralizó la estrategia de Francia y le ganó en la ejecución, le ganó el mandado. ¿Y cuál es el error de Francia? Precisamente no tratar de jugar de otra forma, no tratar de salirse de ese esquema. Creo que el entrenador de Francia esta vez fue demasiado conservador en el sentido de no querer hacer variaciones en las formas de juego. Hizo cambios, pero los cambios para mí no le funcionaron en lo absoluto. Ese es el enfoque que yo tengo, Rommel, del aspecto táctico. Pienso que sería un poco egoísta mencionar eh, los jugadores que más eh, cargaron sobre su peso el mantener ese ritmo por parte de los españoles. Pero sí quiero yo mencionar eh, el trabajo de Alves, eh, el de Cucurella, un jugador incansable que iba y venía. Es muy difícil encontrar un marcador que suba y baje con tanta rapidez. Y eso creo que abonó mucho a- al juego de conjunto que con el resto de sus compañeros pudieron compenetrarse y neutralizar al equipo francés. Principalmente a Mbappé y a Dembélé, que eran las figuras referentes en el ataque francés, no se vieron. La verdad es que vi a un Dembélé perdido completamente y a un Mbappé desubicado. Entonces, todas esas situaciones abonaron para que España fuera agarrando confianza y al final, pues que obtuviera ese triunfo contundente de 2-0 y muy merecido. Sí, fíjate, Robert, que yo en principio tuve mis dudas sobre Cucurella y sobre Pedro Porro. En el análisis previo yo tuve mis dudas de que les alcanzara, porque ellos son muy agresivos en el ataque. Y tuve mis dudas sobre que tuvieran suficiente aire para poder regresar y poder contrarrestar los embates de Francia por las puntas, ¿verdad? Pero como tú bien lo dices, me equivoqué en ese enfoque y ellos sí tuvieron el arresto suficiente y la capacidad suficiente para contrarrestar, no solamente para jugar agresivamente en la ofensiva, sino que para contrarrestar también defensivamente a los jugadores, a los punteros franceses, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo contigo. Eso fue fundamental eh, y creo pues que España sorprendió mucho en ese juego porque yo te voy a ser honesto, yo no, no lo miraba como un candidato fuerte para llegar a la final. Sin embargo, creo que en el recorrer del torneo fue compactándose cada vez más y agarrando esa seguridad que necesita un equipo campeón. Correcto. Vamos a pasar a hablar, Rommel, precisamente del aspecto emocional, la parte psicológica. Yo pienso, Rommel, que España, y lo dije en la previa, era un equipo psicológicamente más preparado. Me parece que eso se notó en el campo. Yo siento que ese penal que se le cantó de forma correcta para mí al jugador francés, o sea, el penal que se le cometió en contra de Yamal, fue bien sancionado, pero siento que eso impactó emocionalmente en Francia. Siento que Francia se cayó desde ese momento. Yo pensé, sinceramente, siendo un gran equipo, iba a ser capaz de remontar, como lo que pasó en la final de 2022, que alcanzó a Argentina. Y como en la Eurochampions del año pasado, que después de ir perdiendo 5-1 llegó el partido a 5-4. Eso es de un equipo que juega como campeón, pero ayer no pudo recuperarse. El golpe anímico fue fuerte. Entonces yo siento que hay una debilidad ahí en la parte psicológica de los jugadores franceses. De alguna manera no hay el mismo sentido de pertenencia. Quizás es un poco difícil hablar de estas cosas, ¿verdad? Pero de repente el sentido de pertenencia está
más inyectado en los jugadores españoles. Sí, eso es normal porque fíjate que España llegó prácticamente sin ningún referente, porque Yamal es un jugador joven de 19 años apenas, no se puede decir que es un referente, y el resto de los jugadores pues tampoco son jugadores de mucho renombre. Entonces lo que hizo es conjuntar un equipo disciplinado tácticamente y disciplinado también en la parte mental, en el sentido de eh, luchar siempre pues, con mucha sangre eh, por lo que ellos pretenden. Y eso creo que sí estuvo por demás de la selección francesa, que creo que el entrenador no pudo trabajar esa parte mental y eso lo hizo verse disminuido ante el equipo español. Muy bien, Rommel. Vamos a terminar este programa hablando un poquito del arbitraje. Creo que amerita que hablemos del arbitraje. Bueno, en primer lugar, desde mi punto de vista, el señor Barton tuvo un arbitraje destacadísimo en ese partido. Vale la pena mencionarle que para mí fue impecable. Fue un árbitro que prácticamente no dependió del VAR, fue muy seguro en sus decisiones y no solo seguro, acertado en casi todas ellas. Esto creo que es un orgullo para Centroamérica, porque además del señor Barton, pues estuvo el señor Martínez de Honduras hasta cierto punto, ¿verdad? Llegó a instancias que nunca había llegado árbitros de Centroamérica. Carlos Batres había tenido bastantes cercanías, pero no había llegado tan lejos. Y también el árbitro nicaragüense, que olvidó su nombre, ¿verdad? Que fue auxiliar en el mismo partido de semifinal, ¿verdad? Creo que eso pues habla bien del arbitraje de Centroamérica. No sé qué opinas tú al respecto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El VAR no se utilizó prácticamente en ese partido. Y creo que eso es un trabajo de conjunto también, porque en los señalamientos de las líneas fueron importantísimos para que el árbitro se pudiera recostar con ellos con seguridad. Entonces, yo diría que un triunfo para Centroamérica, ver que un representante de El Salvador pues haya puesto en alto el nombre de su país y de la región. Y ojalá pues que nuestros árbitros en Honduras trabajen mucho más a conciencia para poder imitar, igualar la actuación de este árbitro que es digna de emular. Creo que también vale la pena reconocerle a Said Martínez su trabajo excelente, ¿verdad? No llegó a esa instancia, pero creo que también él, la experiencia le va a servir mucho, ¿verdad? Para poder seguir mejorando, desarrollando aún más y transmitiendo, ¿verdad? Pues con humildad y con la calidad humana y todo el vasto conocimiento que él tiene, ¿verdad? A los demás árbitros de Honduras, ¿verdad? Que compartan las experiencias para que podamos desarrollar el arbitraje también en nuestro país. Así es. Eh, el arbitraje tiene que ser mucho más profesional. Eh, Sin duda, en Honduras hay muy buenos árbitros, eh, que yo pienso que con una buena capacitación, porque la capacitación tiene que ser permanente, constante, y no sé, ya porque obtienen una escarapela de FIFA, no conformarse con eso, sino saber que pueden trascender mucho más lejos si la preparación es continua, consciente de que son capaces de hacer las cosas bien y de representar al país de digna forma. Muy bien, Robert. Entonces, estamos perfectos con este enlace. Vamos a invitar a nuestra audiencia aquí en nuestro canal de YouTube para que mañana estén pendientes de nuestra, nuestro análisis de la otra semifinal y el sábado, pues, de la previa de la gran final, ¿verdad? Y adelantarles que vamos a estar tratando de estarnos enlazando siempre para darle seguimiento al fútbol hondureño y a otros eventos importantes que se den a nivel mundial. Un abrazo hasta Nueva York, Rommel.
y que estés bien. Abrazo, Alejandro. Nos vemos Cuídate. mañana, primero Dios, ¿verdad? Saludos a todos.